Más allá del acto de abrir una botella, el enoturismo se presenta como una oportunidad para fidelizar al cliente y para desarrollar un vínculo emocional entre las viñas del Duero y el consumidor. Para desentrañar las claves mundiales del enoturismo, tenemos con nosotros a Gergely Solnoky, espero haberlo dicho bien, Professor of Market Research en la Universidad de Heisenheim, profesor honorario de Wine and Beverage Management y Marketing en la Universidad de West Attica de Grecia y coautor y coordinador del informe Enoturismo Sostenible e Innovador, modelos de éxito alrededor del mundo. Por favor, recibamos con un aplauso a Gergely. So, ladies and gentlemen, a very warm welcome to the second wine tourism-related presentation. My name is Gergely Solnoky from Geisler University. Sobre enoturismo y tendencias mundiales, me han invitado a compartir mis reflexiones con vosotros sobre la innovación en el mundo del turismo enológico. Quizá ayer fui la única persona que asistió a estas sesiones sin entender nada de español, así que entenderéis que di mi presentación en inglés. Lo que pasa es que tenéis esa máquina que no es un traductor, la máquina en sí es simplemente un receptor que permite recibir la interpretación de los intérpretes humanos que están interpretando estas ponencias para ustedes. Bueno, para empezar, vamos a decir que tenemos un problema, Houston, tenemos un problema ahora mismo en nuestras manos en cuanto al enoturismo en estos, digamos, últimos 7 años. ¿Por qué? Por esto, porque estamos viviendo un declive en el consumo de vino, sobre todo en Europa y sobre todo entre los adultos jóvenes. Por eso, ya lo han mencionado otros oradores ayer, y probablemente os estaréis preguntando, bueno, pues entonces, ¿qué tiene esto que ver con el turismo? Bueno, pues el enoturismo puede ayudar, yo creo, a resolver parte del problema del consumo que vemos. No vamos a salvar el mundo con el enoturismo, pero yo creo que sí que nos va a dar alguna oportunidad de mejorar el consumo de alguna manera. Tened esto en cuenta. Luego vais a ver la relación entre el enoturismo y el aumento o el descenso del consumo. Vamos a hablar de los visitantes de una región vitivinícola. Generalmente vamos a tener dos tipos de turistas, pero hemos añadido otra. Hay gente que visita una región y además están apasionados por lo que hacen, por el enoturismo, digamos que son los enoturistas primarios, es decir, visitan la región intencionadamente, pero no podemos tampoco olvidar a los turistas secundarios, por así decir, esos que no se preocupan demasiado del vino, pero sí que visitan regiones vitivinícolas por otros motivos quizá, pero digamos que accidentalmente acaban visitando una bodega o haciendo un tour. Y luego, ojo, tenemos también la tercera categoría, los que visitan una región vitivinícola, pero no acaban visitando una bodega porque no les interesa el vino. Pues hemos calculado la cuota, el porcentaje que representan cada uno de estos grupos en un estudio de hace poco en Alemania, y más o menos pues estos son los porcentajes, 10, 10 y 80%. El 80% que visita la región no tiene ningún interés en las bodegas ni en el vino. En la presentación anterior hablábamos de las motivaciones y eso también lo hemos medido nosotros.
con más de 4.000 entrevistas a visitantes de regiones vitivinícolas y estas son las conclusiones. Sea turista primario o secundario, a veces el turismo enológico no es la primera razón, o el vino no es la primera razón. También mencionan, por ejemplo, la naturaleza, la relajación, sí, el vino también, y luego viajes de placer. Pero cuando uno va a una región vitivinícola, no solamente le interesa el vino, son más cosas. Y claro, si nos centramos en los que acaban yendo a esas regiones por motivos ajenos al vino, que son el 80%, son muchísimos, también buscan las mismas experiencias: entretenimiento, educación, cultura, gastronomía, naturaleza, relajación, experiencias auténticas en vacaciones. Y visitar una bodega puede aportarles todo esto. Así que, ¿por qué no centrarnos en aportar también esto a ese 80% de personas que van a ir sin interesarse por las bodegas? Porque total, el otro 10% y el otro 10%, los primarios y los secundarios, van a ir a visitar bodegas igualmente. Vamos a centrarnos en los que no tienen pensado ir a una bodega para mejorar el número de visitas. Entonces voy a hablar sobre todo, como he dicho, de tendencias e innovaciones. Hemos hecho varias encuestas antes de la COVID, durante la COVID y después de la COVID. Y esto es básicamente lo que encontramos. Hemos creado 4 grupos diferentes y hemos clasificado a los turistas en estas 4 categorías. Por ejemplo, al principio, la primera, tenemos los turistas de caravana. Antes y después de la COVID ha habido siempre esos aparcamientos para caravanas y autocaravanas muy apreciados por los turistas de este tipo de turismo. Después hablaré más de estos, pero estos turistas generalmente no son enoturistas primarios, pero son secundarios, porque aún así les gusta ir a las bodegas. Además, tenemos también la gente que monta en bici. Gente, sobre todo sana. A los que quizá no les gusta beber vino, porque no es tan saludable, pero, bueno, a lo mejor también aprecian el vino. Y a lo mejor se resisten a visitar una bodega, pero si ofrecéis, por ejemplo, servicios para turistas, cicloturistas, alquiler de bicicletas, rutas en bici, pues puede que también de paso visiten una bodega y la disfruten. Y luego tenemos el tercer grupo, gente urbanita de las grandes ciudades, y esto lo explico. Ese 80% de personas no interesadas en visitar bodegas muchas veces proceden de ciudades grandes. En las ciudades grandes no hay bodegas. Y por tanto, no saben que se pierden al visitar una bodega
Y tampoco sabe muy bien moverse por el medio rural. Entonces, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Si no saben cómo llegar a nuestras bodegas, vamos a ir nosotros a ofrecerles, sal de la ciudad y ven a visitar una bodega al medio rural. Incluso podemos ir a buscarlos al centro de la ciudad donde no hay bodegas. Por ejemplo, hace poco se reunieron 25 o 30 bodegas, buscaron una ubicación en el centro de una gran ciudad. Vamos a hacer una especie de escaparate, de showroom, de cata, para que la gente pruebe vinos de nuestra región, y si les interesa, nos compran el vino. Es un bar de vinos, tienda de vinos, y así ya empezaron a conocer las bodegas, esos vinos, y luego pues incluso podían ir a visitarlas. Durante la COVID, las bodegas tuvieron ciertas dificultades porque la gente no podía moverse durante los confinamientos parciales y, por tanto, solamente tenían visitantes locales. No siempre vamos a pretender que toda la gente venga de muy lejos, incluso de otros países. También nos podemos centrar en visitantes locales, que es más fácil que nos visiten, están más cerca en comparación con los que viven mucho más lejos. Luego también vamos a volver a otro factor que mencionaban en las encuestas, ¿no? La naturaleza. Vamos a ofrecer experiencias naturales y lo mismo con la gastronomía. Según la OMT, el enoturismo va muy unido a la gastronomía, al turismo gastronómico. Entonces no vamos a separarlo de la gastronomía. Eso sería un error, no lo separéis. La gente que va a las bodegas quieren probar también productos alimenticios locales, alimentos locales, platos locales, canapés, comida que se pueda comer, por ejemplo, tipo buffet, lo que había aquí, jamón, queso, ayer les encanta. Así que con esos aperitivos, si además de vino ofreces comida, vas a fidelizar a muchísimos más turistas. El siguiente, algo que todo el mundo prevé, ¿no? La digitalización en el enoturismo es esencial también. Ya hemos visto ejemplos de modernización, de innovación, de digitalización. Hemos visto catas innovadoras utilizando la tecnología durante la COVID, y esto es importante cada vez más en el futuro, porque hacer tours digitales o catas digitales son importantes, pero no para los enoturistas primarios, que van a ir igualmente a las bodegas. Van a ir sí o sí. El segundo 10%, los secundarios, pues quizá con eso sí les atraigas. Con un vídeo corto, con cualquier cosa, pues a lo mejor les atraes. O por ejemplo, pues con kits de catas en casa. Pero sobre todo para ese 80% que no tiene ningún interés y que con eso los puedes fidelizar. Y luego también con un buen CRM, con un buen sistema de gestión de clientes. Durante la COVID pues también lo vimos. Y en otros países como Australia, Estados Unidos, California, dentro de Estados Unidos, ellos nos han contado que muy a menudo han podido sobrevivir a la crisis porque tenían un CRM fantástico, un sistema de gestión de clientes que recopilaba datos de clientes, incluyendo direcciones, números de teléfono, direcciones de email, para tener contacto directo
con los clientes finales. Y así podemos vender vino, podemos informarles, invitarles a visitarnos, etc. Y por último, pero no menos importante, pues una palabra que está muy de moda, que todos utilizamos, la sostenibilidad. Y yo creo que también en el caso del turismo enológico no hay posibilidad de evitar esto a futuro, es algo necesario. Y el futuro del turismo enológico es parte de la sostenibilidad y la sostenibilidad parte de él, con lo cual es un movimiento nuevo, o tenemos un movimiento nuevo que llamamos enoturismo orgánico. Se trata de personas a las que les gusta la comida orgánica, que solo compran ese tipo de comida, les interesa mucho el vino orgánico y visitan a bodegas orgánicas, porque no quieren visitar a bodegas comerciales. Y de nuevo, es otro elemento a futuro, y hay muchas empresas, no solo Tesla, sino también otras, que están invirtiendo en conducción autónoma, en coches que se conducen solos. Y una vez que tengamos algo así, entraremos al coche y le diremos, bueno, llévame a la siguiente bodega. Podemos comer, beber allí y luego el coche nos vuelve a llevar a casa. Y no hay problemas en cuanto a accidentes o al permiso de conducir. Esto tiene que ver con este enoturismo sostenible y yo creo que aún faltan unos 10 años para que esto llegue, por lo menos. Y hay dos cosas a las que me gustaría hablar un poco más en detalle. En primer lugar, el turismo en caravana. Y en segundo lugar, el turismo o enoturismo sostenible. A mucha gente pues le gusta despertarse en medio de un viñedo y quizás al día anterior ha tenido una cata o un menú de degustación con comida local y han estado con el gestor del viñedo y quizás al día siguiente tomen un café con él para desayunar. Y a mucha gente esto le encanta. Y esto durante y después la pandemia de la COVID ha aumentado ese tipo de turismo. Y hemos hecho un estudio el año pasado en Alemania, en las 30 regiones vitivinícolas, y queríamos ver si las bodegas veían esa tendencia y cómo los turistas también la percibían. Hicimos este estudio con 600 bodegas y 800 turistas que viajan en caravana. Y voy a resumir los resultados más importantes. Por ejemplo, hay algunas regiones, hay algunas ventajas de la oferta de plazas de aparcamiento para turistas en caravanas. No solo ventajas de naturaleza económica, sino también pues, aumenta la conciencia y se amplía la oferta de turismo enológico. Y también se consiguen nuevos clientes. Esto es muy importante y sabemos cuán difícil es obtener nuevos clientes y consumidores finales. Esa es una forma de hacerlo. Y aquí vemos que el 73% de los encuestados han dicho que sí conseguían nuevos clientes y que también el 57% aumentaban las ventas. Porque la gente que pasa la noche en tu bodega te va a comprar vino y quizás después pues se va a casa y lo prueba. Y también hay algunas desventajas. Por ejemplo, se necesita más tiempo para preparar las cosas, hay mayores necesidades de personal, pero vemos, por ejemplo, que las ventajas siguen compensando bastante. Y también hemos preguntado a aquellos que no tienen plazas de aparcamiento. Y les hemos preguntado si podrían imaginarse ofrecer plazas de aparcamiento. El 19% dijo sí, el 23% dijo quizás, el 51% dijo no, con lo cual creemos que en Alemania unas 200 bodegas a corto plazo van a empezar a ofrecer plazas de aparcamiento.
Y en cuanto a las barreras jurídicas, pues son bastante bajas. Un 35% encuestados ha hablado de barreras jurídicas. La parte negativa, en cuanto a aquellos que dijeron que no iban a ofrecer plazas de aparcamiento, es principalmente un 67% porque les faltaba espacio. En cuanto a la parte de la demanda, ¿qué ocurre con los clientes y consumidores? Pues ellos tienen un consumo de vino más alto, por encima de la media, y prefieren vinos alemanes. Y suelen implicarse más, tienen un mayor conocimiento. Suelen ser personas pues, que tienden a ser mayores y también alguna gente más joven. Suelen tener ingresos medios altos, aunque hay un poco de todo. Y en cuanto a género, no vimos diferencias significativas, lo cual es interesante. Y bueno, ¿qué hacen estos turistas en caravanas en estas regiones vitivinícolas? Bueno, hacen lo mismo que hacen los turistas normales. Se relajan, hacen senderismo, ciclismo, prueban la gastronomía, visitan la región, los lugares emblemáticos. Y un tercio de ellos, un poco más de un tercio, visitan las bodegas. Y wineries, they offer parking spaces, and this is the potential. Even it's a theoretical, it was a theoretical question. Y el 64% de los turistas en caravanas sabían que las bodegas ofrecían plazas de aparcamiento para caravanas y creen que es muy buena idea, con lo cual hay un grandísimo potencial. Y finalmente llegamos a otro tema que ya he comentado. Como decía, esto va a definir nuestro futuro y va a cambiar de forma bastante importante el enoturismo y la sostenibilidad. En realidad hay muchas definiciones de enoturismo sostenible. Y nosotros hemos intentado resumirlas, lo cual no ha sido fácil. De hecho, no lo hemos hecho a la perfección y aquí podemos ver grandes categorías con subcategorías y muchas subcategorías. Es un sistema bastante complejo. Imaginad que estáis gestionando y construyendo una estrategia de enoturismo sostenible para vuestra bodega. Y que os dan algo como esto. Puede ser divertido, pero es un trabajo duro, ¿verdad? Pues bien, quizás la reacción del sector sea esta, si uno está de buen humor, o como esta de este señor, si uno no está de buen humor. Pero lo que está claro es que esto es difícil de gestionar. Necesitamos mediciones y también un catálogo de medidas e ideas concretas, pero no definiciones. Por esa razón hemos llevado a cabo hace unos años una encuesta con diferentes socios como winetourism.com, la Agencia Organización de las Naciones Unidas para el Turismo, y tuvimos respuestas de 1.569 bodegas de 42 países y queríamos hablar de sostenibilidad. En este caso no hablábamos de enoturismo sostenible, sino le preguntábamos en general cuán importante es la sostenibilidad para su bodega. Y aquí tenemos una escala de 5 puntos donde obtenemos un 4,5 de 5, donde las bodegas dicen que este tema es importante o muy importante, con lo cual obtenemos un 90% de respuesta afirmativa en esta cuestión. En el segundo paso les preguntamos, bien, ¿cuál es la contribución de las actividades de enoturismo al desarrollo sostenible de las bodegas? Y aquí
tuvimos una media más baja, con lo cual creemos que hay mucho margen de mejora y de desarrollo en este campo. Y creemos que esto ocurrirá en los próximos años. La verdad es que no sé si habéis leído algún artículo académico sobre el vino y la sostenibilidad, y nosotros hemos utilizado el modelo de 3 pilares de la sostenibilidad. Es un análisis habitual y tradicional de los aspectos medioambientales, económicos y sociales. Y hablando de esto, la dimensión medioambiental siempre es mucho mayor en comparación con la económica o la social. Y en nuestro caso, ya que tratamos con el enoturismo sostenible, es interesante ver que esto está más equilibrado. Los aspectos medioambientales, con 40%, siguen por delante, pero vemos que el económico y el social tienen 31% y 29% respectivamente, con lo cual son bastante importantes. Y quizás la parte más importante de nuestra encuesta es lo que os estoy mostrando ahora, porque hemos predefinido algunas medidas para cada categoría. Con estas 5.000 bodegas, pues les preguntamos cuáles son las medidas más efectivas desde su punto de vista en cuanto al enoturismo sostenible. Y lo que vemos aquí, y esta es la parte medioambiental, la primera, es que el apoyo a la biodiversidad, el uso de productos regionales, el uso cuidadoso de la energía y los métodos orgánicos de producción son los elementos con más votos. En cuanto a si la producción de vino orgánico es sostenible o si la sostenibilidad está conectada con la producción ecológica, pues aquí vemos que sí. Y luego hay otros elementos importantes, pero en cuanto a asuntos económicos, las medidas más efectivas son el desarrollo de una estrategia a largo plazo para el negocio de turismo enológico y utilizar el turismo enológico como negocio rentable, no solo como un hobby, sino algo que nos dé dinero porque es parte de nuestro negocio, así como el uso de nuevas tecnologías, que está en tercer lugar. Y el aspecto social ha sido muy interesante, porque aquí todo depende de en qué país preguntes. En África o en California pues te dan respuestas muy diferentes de las que te dan en países europeos. Y en países europeos esto está bastante regulado, esta parte social, sobre todo cuando hablamos de empleados. En otros países no tanto. Y nos dieron las siguientes preguntas. Hablar de forma abierta y honesta con los empleados, en primer lugar. También tenemos la parte del respeto de la protección laboral, así como la colaboración con empresas regionales y locales y medir la satisfacción de visitantes. Tenemos estas dos direcciones, la que se centra en empleados y por otra parte en los visitantes. Y aquí tenemos lo mismo que he presentado, son las medidas más eficaces y luego les preguntamos, bien, han respondido a esta pregunta, pero ¿cuáles son las medidas que planifican llevar a cabo a corto plazo? Y aquí vemos un cambio en categorías. Vemos la energía, en primer lugar, luego la biodiversidad, la regionalidad, el reciclado. En la parte económica es todo igual, y luego en la parte social, la regionalidad, la satisfacción, los empleados y la protección han sido importantes por ese orden. Porque los empleados y la protección laboral pues es importante y ya está bastante regulado. Me queda poco tiempo, sobre 1 minuto y medio, así que vamos a hablar de los principales impulsores del enoturismo sostenible.
sobre todo en aquellas empresas que siguen la vía de la sostenibilidad. En primer lugar, la reputación. Se trata de crear imagen y aumentar la satisfacción de los visitantes. Y también tenemos algunas medidas filosóficas, como hacer del mundo un lugar mejor y demostrar la responsabilidad social de las empresas. Por otra parte, tenemos algunos problemas y barreras. Por ejemplo, falta de recursos financieros. Y si los gobiernos o regiones han de ayudarnos a construir algo como esto. Es una buena pregunta. Luego, hay falta de infraestructuras, falta de recursos humanos y falta de información y directrices. Y creemos firmemente que esta falta de información es el asunto más problemático. Iniciamos un proyecto con UIV y la Oficina Mundial, la Organización Mundial de Turismo, para trabajar sobre esto. Y tenemos un grupo de trabajo en el que trabajamos sobre esto y esperamos que el próximo año o el siguiente podamos presentar algunas directrices que puedan ayudaros a encontrar el camino idóneo. Y hay algunas publicaciones, no sé si queréis escanear esto y descargarlas gratis. Tenemos una revista y un número especial sobre sostenibilidad. Se trata de y también un libro escrito con un compañero español que habla del enoturismo sostenible e innovador. Y eso es todo por mi parte. También tenemos un informe final, como veis aquí. Creo que vamos un poquito retrasados, no por mi culpa, pero creo que estamos un poquito retrasados. Si hay preguntas, quizás podamos comentarlas en el descanso. Muchas gracias.